Agradecemos a las personas que van también a ver este video en las redes sociales. La misericordia de Dios le guarde y le bendiga. Somos la iglesia Olam Ekadesh. Estamos ubicados en el barrio Camaño, ciudad de Neiva, al sur de la República Dominicana. Y es un placer que usted pueda ser ministrado con lo que Dios imparte a nuestro espíritu. Quiero tener la lectura de la palabra en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 24. Cuando lo tengan me confirman con un amén. 2 de Samuel, capítulo 24, verso 24. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Pueden sentarse. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Por qué David le dice esto a Araúna? Bueno, el verso 22 dice: Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Creo que ese verso 22 y ese verso 23 responde a la pregunta que acabo de hacer. Porque el verso 24 David dice que él va a comprar, porque el dueño de la tierra le iba a dar todo a David de manera gratuita. Y permítame titular este mensaje: obediencia incómoda. Obediencia incómoda. Mi deseo es que usted pueda abrir su espíritu, su corazón a lo que Dios ha transmitido en mi espíritu, y que usted pueda sobre todas las cosas entender la realidad de Dios y lo que Dios ha venido transmitiendo a mi corazón, que han dado origen a esta prédica. Pero permítame comenzar diciendo que en la medida que el tiempo evoluciona, el lenguaje también evoluciona. Y la ciencia dice que un lenguaje que no evoluciona, involuciona. Y cuando involuciona, automáticamente tiende a desaparecer. Por eso usted ha notado que hay términos que antes se usaban y que ahora ya no se usan. Pero también el acento en los idiomas también se va actualizando. Por ejemplo, en los años 1960 la fe se acentuaba. Ya en estos tiempos la fe no se acentúa, porque el idioma va como escalando y va descubriendo ciertas cosas, y usted y yo tenemos que ir adaptando nuestro conocimiento. Por eso hay muchas versiones de la Biblia que tratan de aterrizar lo que enseña de acuerdo al idioma al que va enfocado o al idioma al quien se quiere alcanzar. Pero el idioma español tiene una palabra llamada adjetivo. El adjetivo es cualquier expresión que acompaña al sustantivo. Entiéndase como sustantivo todo lo que existe. El carro, la casa, usted, todo lo que existe es un sustantivo porque guarda relación con un nombre o una realidad existente. Pero surgió un problema en el discurrir de la gramática. Antes de que existían los adjetivos, pregúntase, ¿cómo se decía un carro lindo? ¿Cómo se decía carro gris? ¿Cómo se decía una persona hermosa? Pues no existía el adjetivo. El adjetivo es esa palabra que le da un cualificativo al sustantivo. Una casa hermosa, una casa fea, una casa en construcción, una casa terminada. Entonces lo que se cree es que en la medida que se iban agregando ciertas realidades, al sustantivo se le ponía un prefijo similar a lo que se quería transmitir. Por ejemplo, si se iba a hablar de agua fría, se decía agua fría. Si se iba a hablar de agua cálida, se decía agua cá. Si se iba a hablar agua hervida, agua e.
Pero el problema es que en la medida que se iban agregando ciertas cualidades al mismo elemento, un lenguaje iba a tener demasiadas palabras y para las personas que iban tal vez a aprender ese idioma se le iba a complicar. Entonces la gramática dijo, hay que hacer algo, porque no podemos vivir todo el tiempo creando palabras, porque va a llegar demasiadas palabras innecesarias. Pero ¿qué pasará cuando llegue ese momento donde no existan más palabras? Y ahí entonces se crea el adjetivo. El adjetivo permite que una misma palabra se le adjudiquen ciertas características, pero la palabra sigue siendo la misma, como lo que acabo de decir. Agua es agua sin importar dónde se nombre. Lo que se va a cambiar es la condición de esa agua, fría, cálida, helada y así por así. De igual manera, el color de un carro, el color de una casa, la condición de una persona. El adjetivo nos permite entonces identificar las características de cualquier sustantivo o de cualquier realidad. Pero cuando tratamos de escalar esa realidad al plano de los espíritus, también sucede algo similar. La pregunta es, si vamos a hablar de obedecer a Dios, ¿cuál cualidad, cuál característica le podemos agregar a eso llamado obediencia? Por eso esta prédica la he titulado Obediencia Incómoda, porque todo lo que tú vayas a hacer para Dios tendrá que tener ese adjetivo incómodo. Todo lo que yo vaya a hacer para Dios de igual manera tendrá que tener ese adjetivo. Lo que estoy diciendo en términos llanos es que el momento de hacer cualquier realidad espiritual, si se te hace cómodo hacerlo, usted tiene que revisarse. Si a mí se me hace cómodo hacerlo, yo tengo que revisarme. Pero ahora, ¿por qué, pastor? Si la Biblia dice que Dios dijo que ligere mi carga y mi yugo es fácil. Lo primero es que usted, como buen intérprete de las Sagradas Escrituras, no puede descontextualizar ninguna enseñanza. Cuando Cristo dijo que su reino, su carga es fácil, más adelante Él dijo que el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijo, por amor a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando usted hace un análisis si es fácil o no es fácil, en la medida que usted se encuentra con Cristo Jesús, como que no es tan fácil como lo que Él dijo. Lo que pasa es que una cosa es lo que Cristo dijo y otra cosa es lo que yo entiendo que Él dijo. Cuando Cristo dijo que el evangelio es fácil, que su yugo es ligero, Él está haciendo analogía a lo que existía en Israel en ese momento. Cuando se iba alguien al campo a arar, buscaban dos tipos de animales, dos tipos de toro. Un toro fuerte, experto, y un toro novato, para que el experto enseñe al aprendiz del toro. Cuando el toro que se iba a especializar veía al experto, él hacía lo que hacía el experto. Pero la carga fuerte estaba sobre el toro fuerte. La carga pesada estaba sobre ese toro. Y lo que Cristo está diciendo, lo que yo estoy tratando de traer, el peso de cumplir lo que Dios ha introducido en su palabra, está bajo mi responsabilidad. Aunque para usted sea entre comillas difícil, no es difícil, es fácil, porque a ustedes les he dejado la responsabilidad fácil y yo estoy asumiendo esa responsabilidad que requiere sacrificio y que requiere esfuerzo. Pero aterrizando aquí en este verso 24, David tiene también idea de que todo lo del Señor no se puede hacer de manera fácil. Y aunque Araúna, tiene buena intención, él quiere ayudar al rey. Él quiere ayudar al rey. ¿Por qué? Porque es un rey. Este es el tiempo donde la gente, no sé por qué, mientras más dinero tú tienes, la gente como que más abierto contigo. Y mientras menos dinero tú tienes, la gente como que se cierra. Yo estoy seguro que si usted invita o pone un negocio a vender cualquier cosa y llega alguien a comprar, usted le va a vender. Pero si te toca la puerta el presidente de la República Dominicana, es posible que usted no quiera venderle, porque usted le quiere hacer el favor, porque es un privilegio que el primer mandatario de tu país haya visitado tu puerta. Posiblemente Araúna respetaba demasiado a David y para él era un privilegio el hecho que David quiera levantar un altar dentro de sus propiedades, y es ahí donde él generosamente le dice: no, te voy a facilitar todo. David,
como sabe que a Dios no le gusta esa obediencia cómoda, sino esa obediencia incómoda, porque es característico de obedecer al Señor, porque no hay manera de obedecer a Dios de manera cómoda, porque en primer lugar esta carne no querrá hacer la voluntad de Dios. Usted tendrá la carne en contra de lo que usted va a hacer para Dios. Usted tendrá este mundo en contra de lo que usted va a hacer para Dios, y posiblemente tu familia, tu esposo, tu hermana, tu madre, tu hijo, tu empleo. Todo este mundo es hostil a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso al momento de usted intentar romper las comodidades de la tierra, usted tiene que estar claro y decidido a hacer todo lo que Dios ha dicho en su palabra. En esta era donde a la gente le encanta lo gratis, le encanta lo fácil, David nos enseña que hacer la voluntad del Señor tiene un costo, tiene un precio. Pero quiero que usted raye en su mente la palabra que David está usando en este verso 24 y dice: porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten. Y aunque aquí se está hablando de dinero, quiero hacer un paréntesis. Esto costaba aproximadamente 50 siclos de plata. Y para no entrar en detalle, para David eso no era nada. David era multimillonario. David darle 50 siclos de plata para él no era nada. ¿Cómo se explica que para alguien multimillonario eso se convierta en un sacrificio? Lo que David está intentando comunicar no es el valor económico, no es el valor monetario, aunque está incluido. Él está diciendo lo que usted debe entender y lo va a entender en la medida que usted tire una hoja a la izquierda y lea a partir del versículo 1 de segundo de Samuel 24. ¿Qué pasaba? Dice aquí el versículo 1: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. En primer lugar, el designio de Dios permite que David cense. Por eso en segundo de Crónica dice que no es Dios que tienta a David, sino es Satanás, el adversario. ¿Por qué hay esta contradicción? Porque los judíos entendían que todo lo que pasaba en la tierra era por voluntad de Dios. Por eso, aunque Dios no tienta, aunque Dios no provoca, aparentemente este verso 1 de segundo de Samuel 24 se ve como que Dios está tentando a David, pero Dios no tienta a nadie. Es que para ello Dios es el que permite todo. De igual manera, para Job, todo lo que sucedía en la tierra era porque Dios lo permitía. Y por eso Job dijo: Dios quitó y Dios dio. Dios dio y Dios quitó. Ahora yo te pregunto, cuando usted escudriña el libro de Job, ¿quién fue que le quitó a Job todo lo que tenía? Dios no, el adversario. Pero Job entendía que si algo le pasaba a él en su condición de justo, era porque Dios lo permitía. En la cosmovisión judía, en ese momento, para ellos era Dios que estaba actuando. Pero entonces Crónica hace la aclaración: aunque Dios permite todo lo que pasa, no es el agente directo de lo que está pasando. Y por eso Crónica dice que fue Satanás. Entonces, para no cansarle con esta historia de la teología, cuando usted a partir del verso 2 se lee: Dios entra en enojo con Israel. Israel va a ser maldito, va a recibir una consecuencia por el pecado del censo. Usted se pregunta, ¿qué tiene de malo el censo? Nada. Lo que pasa es que las naciones de Israel, en ese momento, ellos censaban para ellos determinar el nivel del jinete, el nivel del caballo o su ejército. Confiar en su ejército le daba a ellos confianza, inspiración, y ellos se olvidaban del Dios que salva. En la medida que había más jinete, más caballo, más hombre de guerra, las naciones decían: yo puedo ganarle a aquel porque aquel tiene 500, pero yo tengo 2000. No hay nada de malo en censar, es que ellos iban a quitar su confianza de Dios para ponerla en ellos. Hay muchas cosas en la tierra que no son malas, hay muchas cosas en la tierra que no son pecaminosas, pero posiblemente te están quitando el tiempo que tú antes le dedicabas al Señor. Posiblemente no hay ningún problema en que te case, pero después que me casé ya yo no hago silicio. Posiblemente estoy trabajando, pero después que comencé a trabajar, llego tarde a la iglesia, ya yo no ayuno, ya yo no evangelizo. No hay nada de malo en esto. El problema es que cuando lo natural, no pecaminoso,
pecaminoso se convierta en un obstáculo para yo agradar al Dios que me llamó. Y ese era el inconveniente del censo, era quitar la confianza y entender que Dios es el único que puede librar. En todo ese proceso Dios le pone diferentes alternativas a David. ¿Quiere esto? ¿Quiere esto? ¿O quiere esto? Y David dice: quiero esto, me arrepiento. Es por eso que en uno de los versos dice que David oró. David oró. Dice el versículo 10: después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho neciamente. Según este verso 10, David se arrepintió. David se humilló delante del Señor, pero esto no fue suficiente. Por eso quiero abrir un paréntesis. La iglesia en este tiempo ha enseñado que pedir perdón es suficiente. Y yo te vengo a decir en esta hora, aunque luego en otra prédica cuando hable del perdón, que no solo confesión, lo veamos en detalle, pero permítame hacer un paréntesis porque aquí el verso 10 habla de eso. David pide perdón en el versículo 10. No obstante, en el versículo 18 el profeta Gad le dice: levanta un altar. Ahora, si ya David había pedido perdón por el pecado, ¿por qué Dios le dice que levante un altar para perdonar a Israel? Porque la iglesia que no maneja Biblia es la única que cree que perdón se consigue con confesión. Usted cree que si yo me revolqué con una mujer, Dios me va a perdonar porque yo le diga: Señor, perdóname. El perdón no es tan fácil como tú confesar. Bíblicamente hablando, hay actitudes que se deben hacer después de pedir perdón. Bíblicamente hablando, hay ciertas cosas que hay que hacer. Y Dios le hizo entender a David que aunque él se había arrepentido, él tenía que levantar un altar, porque si públicamente cometiste un pecado, públicamente ahora debes rectificar ese pecado que tú cometiste. Por eso yo digo, si mi pecado fue tan grande que Neiva entero lo supo, mi santificación, mi redención y mi cambio tiene que ser del mismo tamaño de Neiva, para que los que me vieron revolcándome en el pecado ahora me ven emergiéndome en medio del lodo y levantándome delante del Señor. Por eso es que no es suficiente usted pedirle perdón a Dios de boca, no es suficiente usted disculparse con un hermano de boca, porque cuando usted hiere un corazón, el corazón no se rectifica con la palabra. Con la palabra se rectifica la palabra, con los sentimientos se rectifican los sentimientos y con la conducta se rectifica la conducta. En la medida que David entiende este principio, él dice: ahora tengo que hacer públicamente algo en presencia del pueblo, para que así como vieron mi falla, ellos vean mi restauración. Y es ahí donde caemos en este altar. Y David ahora se dirige al lugar donde Dios le dijo que levante el altar. Y David va a levantar el altar. Y este hombre Araúna le dice: no, todo es gratis. ¿Por qué David no aceptó nada en primer lugar? Si David fue el que pecó, el costo de la restauración va por costilla del que pecó. Si yo cometí un pecado y ese pecado hirió a mi esposa, ese pecado hirió a la iglesia, ese pecado hirió a Neiva, yo tengo que cargar las consecuencias de ese pecado. No puedo adjudicarle a un tercero el costo de ese pecado. Me explico. Si yo cometí una falla, Dios me libre, y ante esa falla tengo que gastar 100,000 pesos ante un psicólogo, ante un médico por una enfermedad que obtuve, la iglesia no tiene que darme absolutamente nada, porque esa es consecuencia de un pecado que yo cometí. La consecuencia del pecado no se le puede adjudicar a un tercero, ni usted permitir que un tercero venga, porque hasta que usted no pruebe el trago amargo de la consecuencia del pecado, usted va a vivir así. Qué fácil que yo me robe 100,000 pesos y un hermano de la iglesia me lo pague. No, usted se lo robó, usted tiene que pagar la consecuencia de ese delito. David está diciendo: fui yo el que pequé contra Dios, y si hay que invertir dinero de sacrificio para que Dios me perdone,
de mi bolsillo va a salir ese costo, de mi bolsillo va a salir ese dinero. Hoy tenemos una iglesia que no sabe lo que es pedir perdón porque no leemos las Sagradas Escrituras y pretendemos que por el hecho de yo decirle, pastor, discúlpame, hermano, discúlpame, Dios, discúlpame, es suficiente. No, el perdón no solo es confesión. Hay una vida que se debe rectificar, hay una vida que se debe redarguir, hay una vida que se debe rectificar. Por eso cada vez que Israel pecaba contra un hermano, ¿sabe qué Dios le decía? Muy bien, le pediste perdón, ahora rectifícale el daño que le hiciste. Si usted le falló en un sentido, rectifica ese sentido de igual manera. ¿Cuál es el error de la iglesia moderna? Que vivimos una obediencia, pero una obediencia que nos incomoda y por ende no es obediencia. La iglesia tiene que revisarse. Nosotros tenemos que revisarnos, porque David nos enseña en este apartado que el hacer la voluntad de Dios y que el hacer siempre lo que Dios ha dicho en su palabra va a requerir un costo. No hay camino fácil al reino de los cielos. Lo vemos desde el mismo inicio de las Sagradas Escrituras. En el libro de Génesis encontramos la historia de un hombre bueno y un hombre malo. Caín, Abel. Dice que Abel trajo lo mejor de su fruto, lo mejor de su rebaño, delante del Señor. ¿Y qué hizo su hermano? Su hermano lo mató. Su hermano se levantó contra él, porque la iglesia tiene que entender esta verdad del evangelio. Cuesta servir al Señor, pero es algo que vale la pena. Y desde ese mismo inicio vemos que la Biblia, tanto los profetas del antaño, el mismo Cristo y la iglesia primitiva, ellos sufrieron, que estuvieron dispuestos a sufrir por causa del evangelio. Abel fue matado por su hermano. Moisés renunció a los privilegios de Egipto para meterse en un desierto. Oye, si lo aplicamos a este tiempo, Moisés abandonó un cargo político, abandonó un cargo militar, abandonó su trabajo para meterse en el desierto a buscar la dirección del Señor. Elías fue perseguido por acá y fue perseguido por Jezabel. Jeremías fue golpeado, encarcelado, arrojado en una cisterna y rechazado por anunciar la palabra. Isaías, dice la traducción judía, que fue aserrado durante el reinado de Manasés. Zacarías, hijo de Joiada, fue apedreado en el mismo templo. Jesús no se quede exento. Jesús fue martirizado, escupido por amor a ti y por amor a mí, como una evidencia de que cuesta hacer la voluntad de Dios. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, a Esteban lo apedrearon, a Santiago lo ejecutaron bajo la orden de Herodes Agripa, según Hechos 12 capítulo 2. Los 12 discípulos murieron y Pedro dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Y dice la traducción cristiana que Pedro murió con la cabeza hacia abajo, porque él dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Todos los apóstoles murieron muertos, los cristianos eran encarcelados, y dice que Nerón se levantaba contra la iglesia, y Nerón tenía unos buenos animales, unos buenos leones, los soltaba en un coliseo y los cristianos los tiraban en ese coliseo y se iban de allá para acá y se iban de allá para allá, y los leones los mataban, le cortaban el cuello, pero ellos siguieron firmes, obedeciendo el mandato del Señor. Dice John Hu que en un momento a él le dicen: elige negar a Dios o será muerto. Él dijo: Dios nunca me ha dejado, voy a morir por el Dios que me ha salvado. Lo metieron en la hoguera, todo se prendió y él murió encendido. Y digo: Jerónimo, él es mi maestro, y si él muere por Dios, yo también muero por él. Ahora yo te pregunto: ¿qué tanto tú amas a Dios? ¿Qué tanto yo amo a Dios? Estoy dispuesto a morir. Hoy tenemos un evangelio mediocre. Hoy tenemos un evangelio light. La gente no ora hasta por levantarse tarde. La gente no ora hasta porque no le da la gana. Iglesia, escúchame, eso no es evangelio, eso no es cristianismo, porque todos esos hombres estuvieron dispuestos a morir por causa del Dios eterno. Dice que John Wycliffe fue perseguido por él promover la escritura en el idioma de su pueblo, porque antes no se tenía permitido divulgar la palabra. Y dice que William
santidades fue estrangulado. ¿Sabe por qué? Porque él tradujo la Biblia del latín al inglés. Solo por eso, ¿qué nos pasa, iglesia? Es posible que nos hemos acomodado a un evangelio que no es evangelio. Es posible que lo que estamos predicando no sea el evangelio. Es posible que lo que estamos viviendo no sea el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Posiblemente es una apariencia. El evangelio es transformador. Y permíteme hacer otro paréntesis. Dice la Biblia en Romanos 10, que usted conoce ese pasaje, Romanos 10:10. Lo he dicho aquí, pero permítame repetirlo. Dice que si confesare con tu boca y creyere que Jesucristo es Señor, serás salvo. Si tú confiesas con tu boca que Cristo es el Rey, eres salvo. La palabra Señor aquí ahora en este siglo XXI es señal de respeto, es señal de admiración, es señal de una persona con educación. En los tiempos bíblicos, Señor no era esto. Era alguien que era único en su clase y a nadie más se le podía llamar Señor. Cuando Pablo dice que si confesare con tu boca y creyere en tu corazón que Jesucristo es el Señor, Pablo está diciendo en términos llanos, tú tienes que estar dispuesto a morir por ese Cristo que tú predicas. Tú sabes que si tú confiesas que Cristo es Señor, el emperador te va a matar, porque a nadie puede llamar Señor, solo a Él. Y a cualquier otro ser, otro Dios, otra persona que se le llame Señor, a ti te van a matar. Y Pablo es claro en el cristianismo. Por eso cada vez que tú te conviertes a Cristo, tú tienes que estar claro lo que te enfrenta. Ahora la pregunta, ¿por qué hay tantos cristianos tibios? Yo me atrevo a decir porque hay pocos cristianos verdaderos en una iglesia. Por eso no nos enfoquemos en la cantidad de gente que hay en la iglesia. No nos enfoquemos en el que está a tu lado. Que tanto yo vivo la Biblia, que tanto yo amo al Dios que predico, que tanto yo estoy dispuesto a obedecer. Hay una obediencia cómoda que hasta el diablo la hace. Hay una obediencia cómoda que hasta los demonios la hacen. Hay una obediencia cómoda que hasta el que está en la carne la hace. Pero cuando tú vienes al altar, cuando tú vienes delante de ti, y yo sé que a mí me gusta fumar, y Dios me dice, Eligio, no puede fumar. Ahí es que se sabe si yo amo a Dios o yo no amo a Dios. Cuando me gustan demasiado las mujeres y me convertí a Cristo, y Cristo me dijo, Eligio, una sola mujer es que debe tener. Ahí es que se sabe. Cualquiera esté en la iglesia haciéndolo de Dios y haciéndolo del diablo. Cualquiera esté en la iglesia haciéndolo del cielo y haciéndolo de la tierra. Pero hoy Dios no viene a decir la obediencia que le agrada a Él. Es una obediencia incómoda. Incómoda porque la carne no está dispuesta a obedecer. Incómoda porque mi yo no está dispuesto a obedecer. Incómoda porque es la perfección de un Dios santo pidiéndole perfección a alguien pecador, a alguien que no califica. Por eso el primer punto que quiero abordar aquí ahora es que no podemos servir a Dios desde la carne. Cuando servimos a Dios desde la carne, lo servimos desde la comodidad, desde la disposición, o desde si yo quiero, o desde la elección. Hoy yo no voy a congregar y no pasa nada. Hoy no voy para el evangelismo y no hay problema. Hoy me voy a quedar en la casa haciendo una tarea y no hay problema. Hoy me voy a quedar acostado y no me voy a levantar en los íntimos, no hay problema. Cuando servimos a Dios desde la carne, no estamos obedeciendo, porque la carne es la que nos ha de permitir si hemos de obedecer a Dios o no, y eso no es el evangelio. Cualquiera sirve a Dios desde su comodidad. Cualquiera sirve a Dios desde el tiempo que tiene disponible. Por eso es que yo digo que Dios no debe ser parte de tu vida, sino la vida de tus partes. Él debe ser esa realidad que permea todo tu ser. Y Él está en tu mente y pasa a tu corazón. Él está en tu corazón y pasa a tu voluntad. Él está en tu voluntad y pasa a tu espíritu. Él está en tu espíritu y pasa a tu alma. Él está en tu alma y pasa en tu cuerpo. Porque Dios no quiere una parte de tu ser, Él quiere la totalidad de tu ser. Pero mientras yo viva de acuerdo a lo que la carne me permita, no soy siervo de Dios en el orden de su palabra. Por eso tenemos que echar a un lado la carne. Y cuando hablo aquí de carne, no hablo de pecado ni de falta. Recuerde que la carne tiene 7 términos bíblicos aproximadamente. Y hay un término pecador o pecaminoso o malo, y hay un término natural. Usted sabía que cuando usted se casó en la carne. Y si usted miente, usted mintió en la carne.
Porque hay un aspecto malo de la carne y hay un aspecto humano de la carne. Cuando tú comes, tú eres carne. Cuando tú duermes, tú eres carne. Cuando tú bebes agua, tú eres carne, pero no estás pecando. Eres un simple mortal. Por eso Dios, en su condición de espíritu, no come ni bebe, porque eso está delimitado a la carne llamada humanidad. Y es en ese sentido que estoy hablando de carne aquí. No estoy hablando de pecado. ¿Qué tiene de malo levantarse a las 12 del mediodía? ¿Qué tiene de malo usted comer todos los días? ¿Qué tiene de malo usted trabajar todos los días? Nada. Pero ese mundo nos está absorbiendo el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios. Por eso no podemos servir a Dios desde la comodidad. Segundo, no podemos servir a Dios de una manera programada. El día lunes a las 3 es el día que me toca orar y los demás días no me toca orar. El último domingo de este mes es el que me toca predicar, y por cuanto es el día que me toca, a nadie le hablo de Cristo. No leo la Biblia porque la iglesia ahora está esquematizando y está viviendo lo espiritual de manera programada. Y yo pongo en tela de juicio, si Dios cada vez que te hable es porque tú vas a hacer algo espiritual, revísate. Si cada vez que Dios te habla cuando tú estás aquí en este altar, revísate. Si cada vez que tú sientes a Dios porque programaste una actividad, revísate. Vamos a revisarnos, porque lo espiritual no es una programación. Lo espiritual es tan fuerte que no se puede contener, que usted no puede organizarlo. Y hay momentos que tú vas a querer hacer algo y yo te voy a decir, no lo puedes hacer. No es lo que te toca hacer, porque lo espiritual no es una programación. Si usted solo viene a la iglesia aquí martes, jueves y domingo, ¿por qué usted no viene a orar un lunes, un miércoles, un viernes, un sábado? ¿Por qué? ¿Por qué no pide, pastor, déjame la llave para orar? Pastor, déjame ir tal día a orar. Iglesia, lo espiritual no es una actividad que se programa, es una vida que te domina. Y el día que tú elijas vas a orar, el día que no elijas también va a orar, porque Dios es una fuente que te va a dominar y Él va a caracterizar tu vida. Por eso hay que echar a un lado ese evangelio de la programación. Y repito que no está mal. Estoy hablando si nuestra vida espiritual depende de un programa, estamos mal y tenemos que revisarnos. 3. No podemos servir a Dios desde el crono. El crono no debe determinar la operatividad de lo eterno. El tener tiempo no debe caracterizar el tocar lo eterno. Cada vez que voy a escalar al plano sobrenatural es si el crono me lo permite. No podemos vivir bajo el crono. Es la eternidad que invade el crono y lo organiza. No es el crono que se organiza para llamarlo eterno. Es lo eterno que irrumpe y viene de repente y comienza a decir, en este crono no haga tal cosa, en este crono no haga tal cosa. Entiéndase como crono el tiempo tuyo y el tiempo mío. Y usted y yo tenemos que aprender que una cosa es que usted quiera y otra cosa es que Dios quiera irrumpir. Por eso no vas a orar la hora que tú quieras, no vas a decir lo que tú quieras, tampoco te vas a poner la ropa que tú quieras, ni vas a venir a la iglesia a la hora que tú quieras. Si es el crono que está determinando mi actividad espiritual, tengo que revisarme, porque lo eterno es demasiado poderoso para él depender de que el crono le dé permiso. Y no estoy diciendo que ahora vamos a echar a un lado nuestros quehaceres diarios, no, hay una conexión de espíritu a espíritu, que usted en su trabajo se puede conectar con el Dios infinito, y mientras va manejando el motor puedes ir hablando con el Dios infinito, y mientras está en tu trabajo puedes ir hablando con el Dios infinito. A mí algo que me ha enseñado es a convertir en oración cada gente que vea, y en cierto momento yo aplico eso. Salgo a la calle y cada vez que veo una gente le digo, Señor, salva a aquel que está bebiendo, salva a aquel que está fumando, salva a esos 5 que están en el banco haciendo la fila conmigo, salva a esos 20 maestros que están aquí laborando conmigo, salva a ese concho que acabo de ver, salva a ese amigo que acabo de visitar. En la medida que tú entiendes que lo eterno no necesita un espacio del crono para materializarse, usted va a vivir 24/7 conectado con Él. Pero eso no va a sustituir la intimidad. Llegará un momento que Dios te va a decir, Eligio, ahora quiero que te aparte de la gente, ahora quiero que te aparte de la bulla y métete en el secreto, habla conmigo, porque una cosa no sustituye la otra. Tenemos que aprender a orar en el espíritu, pero sin sustituir ese secreto y esa intimidad con Dios. Por eso no podemos pretender caracterizarnos, que si el tiempo lo permite.
Recuerde que aquí también creo que he predicado que en el plano de los espíritus no existen excusas. Y si Dios le permitiera a usted y a mí escuchar cómo se dice ya lo que se habla aquí, usted y yo fuéramos mejores cristianos. Si se habla aquí en Dominicana o en español de amor, usted sabe que en el inglés hay otra palabra que no sé cómo se pronuncia. Cada vez que a usted le traducen el término suyo, lo llevan a la terminología del idioma que se está traduciendo. Y amor aquí es algo, pero allá en inglés es otra cosa. Y yo le pongo un ejemplo a David ahorita, y yo le decía, mientras aquí en la tierra, yo digo, pastor, yo no fui a la iglesia porque estaba haciendo tareas universitarias, en lo que se escucha aquí en la tierra. ¿Sabe cómo se escucha en el plano de los espíritus? El pastor o cualquier persona no fue a la iglesia porque prefirió hacer tarea que estar en el servicio de Dios. El pastor prefirió salir del trabajo a las 7 de la noche sabiendo que los domingos a las 6 tiene que estar en la iglesia. Humanamente hablando existen las excusas, pero Dios me dijo, en mi reino no existen las excusas. Todo yo lo escucho al desnudo. Y si usted aprende a orar bajo esta perspectiva, a que Dios te permite escuchar cómo lo que se hace en la tierra se escucha allá, usted va a vivir cada día más alineado a la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué hacemos con las excusas? Hablamos aquí en la tierra como se habla allá. Pastor, no fui al culto porque yo decidí hacer la tarea. Qué feo suena. Mi empleador, no fui al trabajo porque me dio la gana de levantarme tarde. ¿Cómo mezclamos ahora? Decímoslo como se escucha allá, como se escucha aquí. Si usted está atento a mis predicas, cuando yo abordé esa temática, respondí a esa pregunta. Si no se la sabe, vaya a esa predica, que en el plano de los espíritus no hay excusa. Vuelvo aquí. Ahora, la iglesia tiene que entender que hacerlo de Dios no implica dualidad. Entiéndase por dualidad de dos verdades que existen de manera simultánea en una persona de manera innecesaria. Pero hay dualidad necesaria. Yo soy pastor, aparte de pastor, soy maestro en una escuela y soy padre de familia. Eso es dualidad. Diferentes realidades en un mismo tiempo en una persona. Eso es válido. Cuando hablo aquí de dualidad, me refiero a principios que chocan. Por eso usted no puede ser luz y tiniebla. Yo no puedo estar con Dios y el diablo. Yo no puedo estar en el cielo y en el infierno. Yo no puedo ser santo y pecador. No puedo estar con Cristo y el mundo, porque Dios no acepta esa dualidad. Es Dios o lo opuesto. Es yo con Él o yo en lo opuesto. No puedo estar. Ahora, mi posición espiritual no la determina mi cuerpo físico, sino mi realidad espiritual. Porque puedo estar en la iglesia y mi alma sumergida en el pecado y por ende soy del mundo. Pero ¿qué tal si aplicamos esto a cosas humanas? Muchas veces usted tendrá que aplicar la dualidad en las cosas no pecaminosas. Muchas veces usted tendrá que dejar de dormir porque tienes que orar. Muchas veces yo tendré que dejar de comer porque Dios quiere que yo ayune. Muchas veces yo tendré que eliminar cierta ropa de mi closet porque Dios no quiere que yo me la ponga. Hay ciertos tipos de negocios que Dios me va a decir, Eligio, no entre en ese tipo de negocio porque no te conviene. Hay ciertos trabajos que yo no podré aceptar. Hay ciertas amistades que yo tendré que echar a un lado porque es que Dios no quiere que yo entre en dos realidades. Cualquiera vive un evangelio a su manera. Ay, pero qué bien es yo venir a la iglesia solamente el domingo. Pero ¿por qué no viene martes? ¿Por qué no viene jueves? Ah, pero qué bien yo venir el último domingo de cada mes y los demás días. ¿Qué pasa? Ah, pero qué bien yo orar solamente cuando mi carne me lo permite. Cualquiera hora bien lleno. Cualquiera hora con un aire acondicionado. Cualquiera hora en el momento cuando tu carne te lo permite. Pero cuando tú estás cansado, cuando estás soñoliento, cuando todo el mundo se acuesta y la actividad de las tinieblas comienzan a permear la tierra, ¿qué tanto tú lo haces? O cuando tu esposa te prepara hoy la comida que más te gusta y Dios te dice, hoy tú no comes, hoy tienes que tirarte de
ayuno, o cuando tú crees que esta noche has planificado todo para estar con tu esposa y Dios te dice no es ahora, es a las 3, porque te quiero de 9 a 1 orando, intercediendo en batalla espiritual. Lo que pasa es que el evangelio, donde usted determina lo que va a hacer, donde yo determino lo que voy a hacer, escúcheme hermano, no quiero ofenderte, quiero despertarte si realmente eres salvo o no eres salvo, o si yo realmente soy salvo o no soy salvo. Es que el evangelio no es yo aceptar esto y rechazar aquello. No, acepto todo lo que Cristo ha dicho en su palabra o lo rechazo. Cualquiera es cristiano a su manera, cualquiera se congrega a su manera, cualquiera es pastor a su manera, pero para tú someterte al orden de la palabra hay que tener bueno lo que la gente sabe, y usted tiene que estar dispuesto a morir. Por eso es que yo predico cuál es el evangelio que estamos predicando. Llegamos tarde a las actividades, voy a la iglesia si quiero, evangelizo si quiero, y yo digo cuál es el calibre de Dios que tú conoces, cuál es el calibre de Dios que yo conozco. Él es un Dios que transforma todo. Iglesia, yo te insto en esta hora a que tanto tú conoces a ese Cristo. De igual manera, el hacer lo de Dios o el no hacer lo de Dios, debe ser reemplazado, sustituido. Pastor, no pude ir el martes a la iglesia. ¿Cuánto dura el culto? 2 horas. Usted debe compensar en tu intimidad con Dios lo que tú debiste hacer el martes. Es decir, si yo vengo a la iglesia los domingos, no vengo a la iglesia el martes 2 horas, no vengo el jueves 2 horas, no participo en los íntimos una vez a la semana, son 5 horas. Dios me dice, Eligio, como tú no cumpliste tu deber corporativo conmigo en la iglesia a la que tú haces vida, tú me debes en esta semana 5 horas. Debe recompensar en la intimidad esas 5 horas, porque por tu importunidad la iglesia no puede agendar un culto extra de sustitución. Lo que te estoy diciendo es que diariamente tú necesitas comer Biblia, diariamente tú necesitas comer oración, diariamente tú necesitas comer santidad. Hay ciertas porciones que necesita tu espíritu para poder mantenerse firme, y si usted no come debe reponer. Entonces la iglesia de este tiempo se ausenta de hacer algo para Dios y es como si no pasara nada. No, cada vez que tú participas de una actividad espiritual, usted debe recompensar. Por eso, si en los días de oración del 1 al 15 de julio yo no vine ni un solo día, le debo 15 horas íntimas a Dios de julio. Si del 16 al 30 no participé en los cultos fuera, eran 3 horas diarias, le debo 45 horas al Eterno. Esas 45 horas más 15 horas de oración, le debo a Dios 60 horas de retraso de julio. Cuando la iglesia entiende que debe reponer, usted va a estar en el culto de tu iglesia aunque tú no quieras, porque cada actividad que entra en receso es una responsabilidad mayor. El mes que viene no se te van a dar más días, las 24 horas del día no se te van a dar más días. Por eso, iglesia, es necesario, por tu bienestar espiritual, participa los martes; por tu bienestar espiritual, participa los jueves; por tu bienestar espiritual, participa en los íntimos, participa los domingos, para que no exista una deuda espiritual que tú tengas con Dios y cada día vaya en detrimento. Pregúntese, ¿por qué la gente se aparta? Por esto que le acabo de decir. Porque la gente no sustituye, o mejor dicho, no reemplaza. Cualquier inactividad en lo interno es un reemplazo. Ya usted sabe cuánto le debe a Dios, y ya yo debo saber cuánto le debo a Dios. Y también tenemos que aprender a evitar los pecados ocultos. Cualquiera tiene apariencia de piedad en el altar y aquí en público, mientras que en lo secreto me puedo estar revolcándome con el diablo. Debo aprender. El Dios que te salvó, Él está contigo cada vez que estás hablando por WhatsApp. El Dios que te salvó, Él está contigo cuando te metes en el baño a bañarte.
El Dios que te salvó, Él se acuesta contigo y está en esa cama. Él está 24 horas observándote. Por eso dice el libro de Apocalipsis que hay hay un libro de la vida que se va a abrir y hay libros que se van a abrir. Pregúntese, ¿para qué otro libro de la vida? Porque hay un libro que registra, hay un mensaje que yo lo llamo histórico espiritual, y es mi deseo que cuando yo predique esto usted me pueda entender. Hay un histórico espiritual que te persigue, y en ese histórico espiritual se apunta todo lo que yo hago, bueno o malo, en esos otros libros, porque se me va a llamar a capítulo. Por eso para mí, lo más importante de un cristiano es su testimonio. Cuida tu testimonio, cuida lo que la gente piensa de ti, cuida cómo yo ando delante del Señor, porque eso es lo que va a caracterizar mi vida. Puedo estar en el altar porque se me permite hacer lo incorrecto. Puedo estar en la iglesia porque se me permite hacer lo incorrecto. Mi cuerpo, repito, puede estar aquí. Mi mente puede estar aquí, pero mi espíritu necesariamente no tiene que estar aquí. El evangelio es una realidad de extremo a extremo, y la gente tiene que estar clara en esta verdad. ¿Por qué se nos complica abandonar el pecado? Por lo que le acabo de decir hace unos cuantos días, las dos características del evangelio. Cuando a ti se te muestra ese Cristo santo, cuando a ti se te muestra la perfección de Cristo, cuando a ti se te muestra la naturaleza de Cristo, a ti te va a dar unas ganas de parecerte a Él. Cuando tú ves la santidad de esos ojos, tú te vas a querer parecer a Él. Cuando tú respiras paz delante de Él, tú vas a querer transmitir esa paz, porque lo bueno de Dios es que cada vez que Él se te acerca es una verdad que te absorbe, es una verdad que te cambia, y usted intenta parecerse a Él. Nos falta esa experiencia. Y el segundo aspecto es que tal vez tú no sabes lo que es el pecado. Tal vez yo no sé lo que es el pecado. Y cuando Dios me hablaba a mí del pecado, discúlpeme el ejemplo que voy a poner, pero si Dios me lo pone, yo se lo pongo a usted. Y Dios me dijo: Eligio, ¿te atreves a comer delante de un gastadero? ¿Te atreves a dormir en un olor putrefacto? ¿Te atreves a acostarte encima de un vertedero? Yo le dije no. Entonces eso es el pecado para mí. Es un dolor nauseabundo. Tú humanamente no lo detestas, pero si yo te doy mi olfato espiritual, tú vas a saber lo putrefacto que es el pecado, la hediondez que es el pecado. Y cada vez que yo te muestro lo que es el pecado, tú lo vas a querer vomitar, lo vas a desechar. Creo que la iglesia necesita en primera instancia tocar la santidad de Dios, y en segunda instancia saber cómo Dios ve el pecado. Cuando Dios ve un pecador, a Dios lo que le da es náusea, a Dios lo que le da es asco. Gracias a la sangre de Cristo Él te vierte, y Dios dice: aprobado, aprobado, aprobado. Por eso cada día asegúrate de santificarte, asegúrate de santificarte, asegúrate de apartarte de pecado, asegúrate de revestirte de la sangre, porque solo así Él te va a perdonar y aceptar. Ponte de pie.